Doctor. Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están estudiantes? Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto. Por favor, que me ayude alguien. ¿En qué tema nos quedamos la última clase? Por favor. ¿En qué tema nos quedamos la última clase? Muchas gracias. Alexander, por favor, ayúdenos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. En la última clase que nos quedamos fue demandas sociales en la Constitución del 2008. Demandas sociales de la Constitución del 2008. Sí, Ya, correcto. del Muchas 2008. gracias. Muchas gracias, Alexander. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, todos estamos de acuerdo entonces. A ver, criterios, por favor. ¿Qué piensan ustedes sobre las demandas que existieron sobre esta situación o sobre estas circunstancias del tema de los derechos, ¿no? Que comenzaron a generarse en este trayecto, sobre todo de nuestro país? ¿Qué es lo que opinamos? Vamos, Alexander, otras opiniones también, por favor. Si no, pregunto yo, ¿no? Porque Alexander siempre participa, el señor Alexander, pero los otros compañeros no. Sí, no se olviden, Listo, doctor. si ya les pasaron las notas, tengo que yo también dar las notas mías, porque vamos a brindar las notas. No se olviden, ¿no? Que voy a pasar notas igual, entonces a comenzar a actuar, porque si no van a tener bajas notas en su resultado. Ya estamos pasando las notas al ministerio, entonces, por favor, a, a generar el conocimiento y a participar en clases, ¿no? Yo no tomo pruebas ni nada, entonces, a participar, ¿sí? A ver, Alexander, por favor, mil disculpas por cortar. Díganos. Sí, doctor. Bueno, en el 2008, Ujú. las demandas sociales en la Constitución, pues, fueron tan importantes para algunos sectores, tanto para los sectores
indígenas como los afros, como Ya, también los montubios, porque en ellas pues ellos presentaron sus demandas en cuanto a la educación intercultural bilingüe, en cuanto también al respecto de formar a las organizaciones propias, para lo cual ellos exigían el reconocimiento de la circunscripción territorial. ya, correcto, muy bien, Sí. felicitaciones, ¿no? Muy bien, muy buen criterio, ¿no? ¿Algo más quiere acotar, señor Alexander? Bueno, sí, y de esta forma, pues el gobierno, el régimen especial que se autogobiernan bajo los principios, ¿no? Ujú. Del, de los modelos propios. Un ejemplo de estas prácticas era la justicia indígena, porque ellos pues tomaron esa decisión de que ellos justiciar a los que les perjudicaban, les robaban, entonces ellos tenían como esa autonomía para aplicar su justicia indígena. Ujú. Claro, Ajá. correcto, muy bien, Alexander. Muchas gracias, muy bien, tiene puntos extras en participación. Muchas gracias por su comentario y gracias por su participación también, ¿no? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere participar en clases? A ver, por favor, Rosita. Si no, pregunto, ¿no? Voy a comenzar a preguntar. Sí, Rosita, ya nomás conéctale el micrófono y ya está, ya le desbloqueé. Perdón. Ahí sí. Ya. Buenas noches. Díganos. ¿Me puede repetir la pregunta, doctor? ¿Qué es lo No que le usted piensa sobre los entendí. derechos ancestrales o los derechos que comenzaron a fomentarse en el Ecuador? Por mí, yo no estoy de acuerdo en esa situación, ¿no? Porque en eso como, manifiesto mi compra en esto. No estoy de acuerdo porque hacen muchos escándalos, hacen muchos relajos, que lo que tienen que hacer, ¿no? El gobierno tiene que hacer sus actividades bien correctas para mí. Ese es mi periodo. Ya, muchas gracias, Rosita, muy amable, tiene 2 puntos de vista, ¿ya? ¿Alguien más, por favor? ¿Su criterio? O pregunto yo, ¿no? O pregunto yo. Kevin Barroso, por favor. Buenas tardes, licenciado. Que deberían de respetar nuestros derechos y pues que nos tomen en cuenta también a nosotros, ¿no es cierto? Porque ya el pueblo hoy en día no es escuchado. Ujú. Si mal no me equivoco, eso de ahí sería, o sea, sobre los derechos ancestrales, pues, doctor. Claro, correcto, Porque cierto. hoy en día, si hacemos una marcha pacífica, pues nos tildan de terrorista y ya no podemos hacer nada. No respetan nuestros derechos ni tampoco nos quieren hacer valer ya hoy en día. Correcto, muy bien. No, sí tiene totalmente la razón, ¿no? Un muy buen criterio. Imagínense que justamente hoy en día lo que dice Kevin tiene razón. O sea, la protesta social debe ser un derecho a nivel mundial, porque si no protestamos socialmente, los gobiernos de turno van a hacer lo que les da la gana. Entonces, es necesario que la gente salga a protestar. Y discúlpenme que les diga, pero como conocedor del tema histórico del mundo y de nuestro país, sin sangre no hay revolución, dicen, ¿no? Eso lo decía Bolchevique. Sin sangre no hay revolución. Entonces, ¿qué quieren los señores? No sé, ¿no? ¿Qué piensan? Con todo respeto, ¿no? Con flores se generó los derechos laborales en Francia en la época napoleónica. No, ¿verdad? No se lanzó flores. Hubo lamentablemente guerra civil. ¿Qué quieren? Que no se destruya una ciudad lanzando espuma flex.
para reclamar un derecho? No. Los derechos de las mujeres, ¿cómo se hizo? ¿Sí? Entonces, me parece algo ilógico que digan, no vengan a destruir Quito, ¿sí? Porque es mi Quito. O sea, bueno, yo también vivo en Quito, pero yo también salí a protestar, me acuerdo, cuando le votamos a Lucio Gutiérrez, a Yamil Maguad, y salimos, ¿no? Y salimos, me acuerdo en las emplades que se metieron los congresistas con la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que en ese tiempo era presidenta de la Asamblea, del Congreso, bueno, Congreso en esa época, y eh, salimos a protestar y, y no pasó nada. Votamos a un presidente que, Lucio Gutiérrez, votamos a Yamil Maguad, que era un presidente que, Dios mío. Entonces, si nosotros pensamos que el salir a protestar los derechos no solamente indígenas, sino en general, ¿no? Como usted mismo dice, se acusan de terroristas. O sea, ¿el pueblo es terrorista? No le veo, ¿no? Pero la prensa, lamentablemente, acusa a un pueblo que quiere salir a exigir sus derechos como terroristas. Y lamentablemente la situación del conocimiento pequeño, ambiguo de muchas personas hacen que esto se crea, ¿no? Sí, es que son terroristas, que indígenas que vienen a protestar sus derechos, que no traen armas, no traen nada, ¿sí? O sea, no me parece algo totalmente ilógico, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? Discúlpenme, pero espero que, bueno, si hay aquí personas que son afines al gobierno de este señor, bueno, no le digo señor porque ni se lo merece, Guillermo Lazo, Dios mío, o sea, miren cómo dejó el país, ¿no? ¿Sí? Una persona muy mentirosa, muy manipuladora, vaga, o sea, de todo un poco, ¿no? Entonces, miren lo que sucede. No puede salir gente a protestar porque se le considera como acto terrorista. Y eso está muy mal, ¿no? Porque la gente tiene que en las calles pelear de una manera de la cual pueda generar sus derechos y generar una obligación para que el Estado pueda hacer buenas cosas, que tenga un buen desempeño administrativo público, ¿no? Entonces, no se lo está haciendo bien porque nosotros nos hemos callado, porque nosotros como ciudadanos nos hemos tapado los oídos, nos hemos tapado la boca y nos hemos atado de manos. Y eso es lamentable porque sigue destruyéndose el país. No hacemos nada. ¿Sí? Los jóvenes de hoy en día prefieren estar chateando, prefieren estar tiktokeando, sí, se creen políticos por mandar un mensaje o enviar un mensaje y decir, sí, estoy en contra o estoy a favor, o no opines por tal, y insultamos por redes sociales y demás. Pero salimos a las calles como era antes. Yo tuve el honor de hacerlo. Tuve el honor de estar ahí en algunos derrocamientos de algunos presidentes. Y con orgullo lo digo porque es parte de, ¿sí? Si no hubiera pasado eso, discúlpenme, pero si Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, nuestro joven capitán, no como ahora los capitanes y militares que son una vergüenza, sino el joven Abdón Calderón, nuestro gran capitán, se hubiera rebelado hacia los españoles, hubiéramos ido siguiendo siendo colonia de España. No creo que Simón Bolívar fue a donde los españoles, donde la reina Isabel le dijo, vea, reinita, denos de Ecuador, no sea mala gente, le damos 20 millones en oro, ¿no? Se luchó y se quitó la esclavitud de los españoles, de la conquista de ellos, para que nuestro Ecuador sea república. Entonces, que me vengan con esas falsos negativos de que no tienen que salir a protestar porque dañan Quito. Quito ha sido la ciudad estandarte de la liberación del yugo español. Porque si nos vamos a la historia remota, sí, porque hay que saber de historia, porque si no tenemos el lujo de volverla a repetir y vamos a sufrir. Cuando vienen los españoles, ¿sí? Como ya éramos república, se asocian con Perú
para que vean la historia, ¿no? Se asocia con Perú y Colombia. Colombia convence, porque se dividía antes no en Ecuador, sino el Reino de Quito. No sé si recuerdan eso, eso ya se dio hace mucho tiempo. El Reino de Quito, ¿sí? La Real Audiencia de Quito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Quito, mandada por Gabriel García Moreno, y Guayaquil y Cuenca. Guayaquil, como toda la vida, quiso ser otro país y no pertenecer a Ecuador. Los que son de Guayaquil, mil disculpas, pero esa es la historia. O sea, se alian a Colombia y Cuenca se alia a Perú. ¿Ya? Y adivinen dónde se luchó. En Quito. Los soldados protegen Quito, donde estaba el Palacio Gubernamental, y logran rescatar primero Cuenca y después Guayaquil, pese que muchos ciudadanos de Guayaquil se aliaron a Colombia. Entonces, miren, o sea, que vengan a decir, no destruyan Quito, que vengan que estos indios, que, por Dios, o sea, no tiene lógica, ¿no? Por eso hay que saber de historia. Si no sabemos de historia, está complicado. Vamos a repetirla y vamos a seguir pisoteándonos unos a los otros, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, otra vez existe el regionalismo. ¿Y dónde está? Miren, se luchó tanto por los derechos en general y otra vez está existiendo el regionalismo. Ese regionalismo de que los costeños piensan esto, los guayacos por acá, los cuencanos por acá, los de la sierra por acá, y otra vez seguimos en esas situaciones, que eso se había acabado hace mucho tiempo. Otra vez el regionalismo. ¿Por qué? Porque los gobiernos de turno hacen que suceda estas cosas. Entonces, esto también forma parte de una antidemocracia, pisotea los derechos de los ciudadanos por estos pensamientos tan absurdos y tan ambiguos. ¿Sí? Entonces, a pensar en ustedes, como siempre les he dicho, ustedes son los mandantes. ¿Sí? Nosotros somos los mandantes, nosotros mandamos al gobierno de turno, pero el gobierno de turno viene y hace y deshace lo que quiera. Miren, a ver, discúlpenme, pero los que votaron por Guillermo Lazo, les va a jalar las orejas porque se equivocaron. Yo no me equivoqué, gracias a Dios, pero los que votaron se equivocaron. A ver, el último decreto presidencial, porque ya está a un mes de salir, ¿sí? Ni a mes, creo que a días de salir. Él quitó el decreto presidencial porque gobernamos a dedo, ¿no? A presidentes anteriores a él les quitó la guardia presidencial porque dijo que no, que el Estado no iba a gastar más dinero, pese y peor que en esta crisis que estamos. Oh, sorpresa, decreto presidencial, no, ya antes eran 2 años, que les iban a dar resguardo o seguridad a cada presidente y a cada familia. Ahora son 4. O sea, discúlpenme con todo respeto, pero es una persona mentirosa, pero a carta cabal. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? O sea, no que él estaba en contra. Apenas entró su gobierno, dijo que iba a vender el avión presidencial hasta el día de hoy. Y es el que más lo ocupó, porque cada mes viajaba 3, 4 veces al exterior. ¿Sí se dan cuenta, señores? O sea, ¿y saben por qué pasa eso? Porque nosotros no generamos el conocimiento histórico ciudadano de la democracia, de nuestra historia de patria, nuestra historia de país, porque votamos por votar, votamos por el desconocimiento, ¿sí? Nos dejamos llevar ahora por un celular, por unas redes sociales, y no en verdad votamos porque es nuestra obligación. El derecho en este país es obligatorio. Entonces es nuestra obligación tener conocimiento por quién vamos a votar, porque de acorde a esa votación será el equilibrio del país, pero no lo hacemos, no lo tomamos en cuenta, no nos importa, ¿no es cierto? No votemos para que no regrese el anterior, pero llevamos 4, 5, 6, 7 años más uno que falta son 8 años, que ya se fue el otro presidente, que era, bueno, Rafael Correa, y seguimos en la miércoles, disculpen la expresión, seguimos mal, y peor. Y peor. Entonces, no nos dejemos llevar por unas noticias, no nos olvidemos que Coavisa, Teleamazonas, siempre fueron mercantilistas, ¿sí? El mercantilismo de la comunicación. Te vendo lo que me conviene y lo que me beneficia al dueño, no al pueblo.
Entonces, a votar con conciencia, ¿sí? Las próximas elecciones, que ya mismo se acaba, un año pasa volando, ¿sí? Y si no, a salir, señores, salgan, no tengan miedo, salir a protestar, la protesta social en todo el mundo. En Europa salen a protestar por derechos de los perros. Nosotros recién estamos queriendo nivelar los derechos humanos. Entonces, estamos muy atrasados. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque la zona de confort, hoy día en la clase de ciudadanía, vamos a hablar sobre esa situación, la zona de confort. La zona de confort que nos dice, bueno, ya tenemos algo, ya tenemos una casita media agradable, un carrito, ya, no, ya soy rico. Ah, no vivamos la verdadera historia. No podemos vivir situaciones que lamentablemente no pertenecemos a esa clase social. Eh, para que tal vez tú crezcas como una clase pobre, necesitas años para tener una clase media. Y para ser rico necesitas siglos. O sea, entonces, no, aquí lamentablemente la sierra y la costa viven situaciones sociales bastante diferentes. Por eso el tema de las circunstancias de los derechos de los indígenas, derechos de las comunidades montubias, derechos de los afros, debe ser reconocido no solamente como comunidades, sino como pueblos. Aquí es comunidad indígena, comunidad afro, comunidad montubia, no, pueblos, que son pueblos gigantescos. O sea, vamos a ver Esmeraldas. Esmeraldas también viene un poco de la sierra, como Chota, Ibarra, Imbabura. O sea, vienen muchos sectores. La migración en Quito, no me vengan a decir que todos son quiteños, ¿no? No puede ser así. Porque las ciudades grandes como Quito principalmente, que ha habido migración interna durante años por ser capital, ya no me puedo nombrar quiteño, ¿no? Muchos son de Ibarra, muchos son de Otavalo, son de muchas ciudades aledañas y no pueden decir soy quiteño. Yo he escuchado a políticos que son, con todo respeto, de Ibarra, de Otavalo, de países serranos, de la cercanía, Guaranda, etcétera, dicen no se metan con mi Quito. O sea, ni siquiera son oriundos de Quito. Entonces, no, a ver, ¿a qué nos referimos sobre este tema de los derechos de la protesta social dentro de los derechos de las comunidades? Que puedan salir a las calles, como todos, no solamente como decía el señor Barroso, no solamente los indígenas, sino también la gente mestiza. Nosotros también tenemos que exigir derechos, ¿no? Porque la gente mestiza también tiene derecho a protestar, tiene derecho a la libre protesta social. Lamentablemente, bueno, también en el gobierno de Rafael Correa hubo esta situación de la criminalización de los derechos, ¿no? La criminalización de los derechos, que fue bastante compleja porque no debió haberse desarrollado, no debió haberse aplicado, porque la persona que protesta no es terrorista, es porque está protestando por un derecho, por unas situaciones de que necesita tal vez salud, necesita educación, necesita trabajo, necesita muchas cosas. ¿Por qué terroristas? O sea, terrorista es coger y ir contra la seguridad del Estado. Pero no es así, lo único que sale es a protestar. Si se lanza algunas piedras es porque es normal. Vuelvo y repito, o sea, no solamente lo hacemos nosotros como Latinoamérica, en Francia, en Italia, en Alemania, bueno, los países escandinavos, no mucho. Pero en estos países europeos, que es del primer mundo, Estados Unidos se tomaron el Capitolio, no sé si se acuerdan, el Capitolio, la primera vez que se toman el Capitolio, el Palacio de Gobierno de Donald Trump. Se tomaron el palacio. Sí, dijeron, sí, es protesta social, no pasó nada. Aquí no, aquí, qué bestia, la prensa por poco dice que son terroristas los indígenas o los montubios que vienen acá o los indígenas amazónicos o los afros, o los mestizos, mismos mestizos, ¿no? Entonces, no. Desde ahí comenzamos a impartir nuestra situación de derechos a la protesta social y a los pueblos y no comunidades, porque las comunidades, todos vivimos en una comunidad común, vivir común, ¿sí? Eso es la comunidad, vivir común, eso significa. Entonces no podemos tampoco cerrarnos en situaciones como estas, ¿no? ¿Sí? Dentro de la democracia moderna y dentro de los actos históricos que ha venido funcionando en nuestro país, dentro de este significado, ¿no?
Yo les explicaba que nos tomó tanto tiempo para que nosotros podamos desarrollar una situación sistemática de nuestro crecimiento, ¿sí? Y nuestro crecimiento ciudadano viene desde la democracia moderna, que hoy en día lo vemos como la democracia moderna en los derechos, en poder desempeñarnos de, con nuestras culturas, nuestras etnias, ¿sí? Nuestras formas de actuar como república, nuestra forma de diferencias, tanto políticas, pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se va desarrollando por la lucha constante dentro de nuestro país, ¿sí? Estos pueblos, tanto indígenas, etcétera, etcétera, lucharon para que nosotros, en este aspecto, tengamos estos derechos, ¿no? Y estos derechos dentro de los grupos sociales, económicos, políticos, históricos, religiosos, de idioma. El quichua es uno es nuestro segundo idioma, ¿no? Las luchas de Juan Montalvo, de nuestros pueblos montubios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver desde ese punto de vista para que nosotros no podamos generar o pisotear, ¿sí? Derechos que por naturaleza, por ser ciudadanos ecuatorianos, nos corresponden, ¿sí? No nos olvidemos, que ya les di la palabrita, dentro de la Constitución del 2008, ¿sí? Los indígenas fueron declarados una cultura, bueno, el Ecuador fue declarado como un estado social intercultural y plurinacional, ¿sí? Intercultural, muchas culturas, ¿verdad? Y plurinacional de muchas nacionalidades. Entonces, tenemos que respetar esas situaciones. No nos olvidemos también sobre la naturaleza y la convivencia de los pueblos, del buen vivir o el summa causa. No sé si ustedes se acuerdan, el buen vivir y el summa causa, que implicaba el trabajo respetuoso y armónico entre la naturaleza y el ser humano dentro del territorio ecuatoriano. El summa causa o el buen vivir dentro de las situaciones, perdón, cabe la redundancia, para vivir una situación armónica y respetuosa entre la naturaleza y la persona. ¿Correcto? No sé si se acuerdan el summa causa, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar este capítulo que lo culminamos de esta manera, ¿no? Ya les voy a dar el otro tema, hasta eso le doy la palabrita a Alexander Jurado. Coméntenos, por favor, Alexander. Gracias, doctor. Gracias a usted. Es verdad a lo que dice, lo que expresó el compañero Kevin Barroso, de que ahora es difícil. En la actualidad se reformó la Constitución en Montecristi, casualmente para evitar las protestas, para evitar que las organizaciones reclamen sus derechos. Y, y bueno, y también, los gobiernos de turno establecieron esto en la Constitución para ellos mantenerse en el poder, porque como antes, por las protestas, pues, como decía usted, doctor, sacábamos presidentes porque se salían de la línea y empezaban ellos a hacer lo que les daba la gana. Entonces, ahora para mantenerse en el poder fue que cortaron a las organizaciones eh, y las declaraban declaraban a los que protestaban como terroristas y declaraban un estado de emergencia, cosa que en la actualidad no podemos hacer nada. Quisiéramos salir, pero nos meten bala. Y esa situación, no crean, nosotros llevamos en la sangre los derechos de reclamar y hacer justicia, pero de esa manera como nos han cortado, nos tienen, pero entre la espada y la pared. Y es cuando nosotros nos podemos a pensar, pues, y como se vulneran los derechos en el momento que uno sale a reclamar, le pasa algo, nadie se va a preocupar por la familia de uno. Entonces, esa ha sido la situación, pero de que el pueblo ecuatoriano sí tiene ese coraje para, para defender sus derechos y todo, lo tiene. Lo que pasa es que nos han cortado y esperamos que algún rato haya algún presidente que reforme esa constitución y volvamos a tener ese derecho
las organizaciones, los sectores, los pueblos para reclamar y establecer como lo hicieron antes nuestros antepasados, como hasta ahora lo quieren hacer y no se les da el espacio del derecho. Eso es, doctor. Muchas gracias. Muy bien, señor Alexander. Qué bien, ¿no? Tiene razón, ¿no? Esperemos que un presidente pueda tomar ese desarrollo, aunque no les conviene, ¿no? Como usted dice, lamentablemente, en la época de Rafael Correa Delgado, cambió esta parte de que la criminalización de la protesta social, en este caso acto terrorista, le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque lamentablemente si él no hubiera puesto esto, hoy día ya no tuviéramos ni Lenín Moreno ni Lazo, pero él pensó que iba a estar toda la vida en el poder y hizo estos cambios que lamentablemente fueron un destroce para el país, ¿no? Porque ya no podemos protestar, ¿no? La gente no puede salir porque salen los militares y disparan a quemarropas, salen a matar, demás situaciones. Entonces, miren cómo se va vulnerando los derechos a la protesta social. Lamentablemente, vuelvo y repito, sí, en ese momento él, como era presidente, le convenía, pero después ya no. Miren, ahora lo persiguen y todo, y él puede coger y decir, salga mucha gente, pero no puede salir porque justamente el miedo, como usted dice, que los maten, que les disparen, que pueda generar este tema de la protesta social. Ustedes veían, ¿no? Las situaciones de las circunstancias de cuando fue el último paro, ¿sí? El último paro, como con niños dispararon a las universidades que estaban ahí tal vez descansando y demás situaciones, ¿no? Entonces, miren cómo se va simplificando la situación. Les voy a mostrar un videito, por favor, para ver sobre estas circunstancias, ¿no? La tensión ha escalado en las calles y carreteras de Quito, quien lleva más de una semana de protestas encabezadas por la comunidad indígena para exigir al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo. Como reacción y con las imágenes aún frescas de las violentas movilizaciones de octubre del 2019, que duraron 20 días, el presidente Guillermo Lasso decretó un nuevo estado de excepción con una duración de 30 días en las provincias afectadas. Comprometo a defender nuestra capital y a defender el país. Esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy. Las protestas de esta semana fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, un grupo creado en 1986 que aglutina a las poblaciones originarias del país sudamericano. Uno de los protagonistas de las manifestaciones fue detenido y liberado el 15 de junio por presuntamente paralizar el transporte público al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas. En el 10º día del paro nacional de indígenas y campesinos, la CONAIE expuso 4 condiciones al gobierno de Lasso para sentar un diálogo. Entre estas están el cese total de la represión y la criminalización y la derogatoria del estado de excepción. Por su parte, el gobierno de Ecuador se negó este miércoles a derogar el estado de excepción que rige en 6 de las 24 provincias del país. El diálogo sincero no admite condiciones, señorías. Tenemos urgentes problemas nacionales que resolver y la violencia no es la forma. Así no. Públicamente hemos transmitido al señor Issa que contamos con un mecanismo de negociación confiable, imparcial, que permita acercar nuestras posiciones. Aceptamos el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Uno de los principales reclamos de las manifestaciones es el control de precios del combustible.
El costo de estos productos ha aumentado considerablemente desde el 2020. El precio del diésel casi se duplicó, de $1 a $1.90 por galón, y la gasolina aumentó de $1.75 a $2.55, según estimaciones de la agencia AFP. La CONAIE detalló sus exigencias en 10 puntos con una infografía publicada en su cuenta de Twitter. Estas son: reducir los precios del combustible, fijar una moratoria de 1 año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas, garantizar el empleo y los derechos laborales, que haya precios justos en los productos del campo, no explotar la minería en los territorios indígenas, respetar los derechos colectivos, no privatizar servicios estratégicos, desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios, otorgar mayor presupuesto para salud y educación, adoptar medidas para mejorar la seguridad. En un intento por calmar las manifestaciones, Lasso anunció un pliego de decisiones en materia económica: aumentar el bono de desarrollo humano de $50 a 55, aumentar el bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares, declarar en emergencia el sistema de salud pública, duplicar el presupuesto a la educación intercultural, subsidiar hasta el 50% al precio del fertilizante urea a pequeños y medianos productores, condonación de todos los créditos vencidos hasta $3.000 en Ban Ecuador, crédito agrícola de hasta $5.000 al 1% y 30 años de plazo, no incrementar el precio del diésel, el gas y la gasolina extra en Ecopaís, no promover la privatización de sectores públicos y sectores estratégicos. El comunero Byron Guatatuca, de la ciudad amazónica de Puyo, es la segunda víctima mortal que dejan estos 10 días de paro. Según medios locales, Guatatuca murió por una bomba lacrimógena que impactó en su rostro, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, filial de la CONAIE, asegura que la víctima sufrió un disparo a quemarropa y responsabilizó del hecho al gobierno. No obstante, la policía deslindó su responsabilidad al afirmar que el fallecimiento se debió a la manipulación de un explosivo. Usted es profesional ecuatoriano y está buscando cómo inmigrar legalmente. Ya, como vimos en estas situaciones de las circunstancias de la protesta social, nos pudimos desarrollar dentro de las situaciones, como vimos en el video, el tema de verdad o mentira, ¿no? O sea, cómo se maneja la verdad o la mentira dentro de esta situación. Ustedes vieron que querían desarrollarse una situación de derechos, más no salieron a protestar por protestar. Eran derechos, ¿no? Derechos que exigían las personas para, por ejemplo, esto que subieron la gasolina, se subió algunas situaciones. Si sube la gasolina, sube la comida. O sea, seamos sinceros, si sube la gasolina, sube la comida. ¿Por qué? Porque se carece de las situaciones de la movilización, entonces va a subir. O sea, si traemos, no sé, el pescado de la costa en la sierra, va a subir. Las legumbres a la costa, va a subir. Entonces, todo esto es una cadena de dominó que va cayendo por su propio peso, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a estas situaciones. Se viene otro gobierno, hay que velar también por estas situaciones y también exigir nuestros derechos, ¿sí? Listo, mis queridos estudiantes, nos vemos la próxima hora, la clase de literatura, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima hora, que les vaya muy bien.